Bendito que me ves. Bendecido todo el que me ve en esta hora. Dios le bendiga a cada hermano, cada amigo que se conecta. De manera inusual, ¿verdad? Estamos por aquí tempranito. Posiblemente usted esté desayunándose o ya se haya desayunado. O está tomándose un buen brunch. ¿Por qué? Porque en este momento estoy, ¿verdad?, a través de los medios, porque quiero dar un testimonio importantísimo de cosas que hace el Señor. Y ha inquietado el Espíritu Santo en mi vida para que te hable de lo que acabo de experimentar y de lo que he experimentado durante todos estos pasados días, incluso años, algunas cositas y en detalle te voy a hablar unos minutos, pero es algo importante que experimenté en lo personal, que compartí recientemente con unos cuantos pastores amigos que son testigos. El pasado 21 de marzo, acostumbro a madrugar y acostumbro a orar de madrugada. Me gusta esa hora. Mi hora es desde las 3 en adelante. A veces me pongo vago y me levanto a las 4, a veces a las 5, pero ese día estoy desde las 3 de la mañana y fue algo perfecto porque es de estos días que no despiertas, sino que sientes que te despiertan. De estos días que no sé a cuánto le ha pasado, que sabes que miras el reloj y exactamente son las 3 de la mañana o 2 minutos por darse las 3 de la mañana. Y dije, wow, esto es perfecto, este es el tiempo perfecto de Dios para orar. Así es que siempre acostumbro, vivo en una veces muy tranquilo, un lugar muy tranquilo. Y siempre acostumbro salir de mi casa, salgo afuera de mi casa a orar. No me gusta quedarme en el cuarto, no me gusta ir a la sala. Mi pasión es sentarme en el balcón. Tengo un sillón orientado perfectamente hacia el norte. Cuando digo que está perfectamente es porque le aseguro que está perfectamente orientado hacia el norte. Cuando activo la brújula en mi celular, veo que estoy perfectamente alineado hacia el norte. Es la posición en que hay un sillón hacia un lado y uno antepuesto, él hasta el contrario, pero yo me siento en el que está perfectamente inclinado hacia el norte. Y ahí oro. A veces tomo la iniciativa de salir a la acera y subo y bajo, levanto mis manos, bendigo mi casa, bendigo las casas de los vecinos. El pasado 21 de marzo hay algo distinto de lo que pasa todas estas mañanas. Es que curiosamente estaba haciendo brisa, no sé por qué. ¿Y cuántos se acuerdan? Percibieron una brisa en esa semana del 21 bastante fuerte. Salí a la calle, estaba en mis pijamas, y estaba orando. Me gocé tanto de la brisa, del fresco de la brisa, y hice una declaración. Y todos sabemos lo que conocemos, lo que es la intercesión profética. Sabemos que es una forma muy distinta de orar. No le estamos pidiendo nada a Dios, sino que estamos dejándonos guiar por el Espíritu y hacemos declaraciones que el Espíritu pone en nuestro espíritu. Una intercesión profética es esa diferencia entre una oración. Yo puedo decirle a Dios, Señor, manda brisa, o yo puedo declaro que viene brisa, y eso es el Espíritu y sucede. Y esa mañana declaré que la brisa, dije, Señor, esta brisa es la brisa del Espíritu limpiando la tierra. Esa fue mi intercesión. Y justo cuando declaré esa palabra, una ráfaga fuertísima estremeció el árbol que está en la acera de mi casa. Es un árbol que quizás no pasa de 15 pies de altura. Es un arbusto prácticamente, de estos que se siembran entre la acera y la calle, ¿verdad? Entre la acera y la calle. Y ese árbol se estremeció con un zumbido estremecedor. Tan fuerte fue cuando declaré esa palabra que pasó esto, que yo sentí el poder de Dios de manera sobrenatural. Yo sentí el poder de Dios. Y levanté mis manos y comencé a adorar y dije, Padre, verdaderamente tú estás en medio de todo esto. Y ahí mismo declaré, y tú envías a tus ángeles a limpiar la tierra. Y justo cuando digo esto, amado hermano, miro al cielo. A pesar de que está un poco nublado, a veces se abren unos huecos en las nubes. Vi un movimiento enorme de estrellas, pero algo que nunca jamás había visto. Diferente de una estrella fugaz, porque una estrella fugaz es algo que pasa y tú lo que ves es una estela. Esto no, esto fue el movimiento de estrellas que tú podías seguirlas con la vista. Y eran muchísimas. Lo que vi fue algo sobrenatural, no había visto esto.
iba un grupo de ellas alineadas en el centro y en los lados iba otro grupo que estaban en una forma distinta, ¿verdad? En una formación un poco distinta, pero se parecía a un ejército en orden. Y me maravillé. Estaba declarando la palabra, levanté mis manos, comencé a llorar y dije, Padre, ¿qué tú me permites ver? Justo cuando declaré una cosa, sucede una cosa. Cuando declaró lo de la brisa, sucede lo del árbol, el fuerte zumbido. Y cuando declaro el movimiento de ángeles, veo las estrellas. Y me maravillé, hermano. Fue algo poderoso, fue algo para mí, una experiencia sobrenatural. Estaba asombrado, maravillado de lo que había acabado de ver. Cerré la mañana contándole el testimonio a un montón de pastores desde la República Dominicana a Puerto Rico, muchísimo. Esa misma mañana grabé un audio, les conté mi experiencia. Maravillados estábamos todos de esto. Una persona dijo, ten cuidado que lo que no hayas visto sea Starlink, que son una línea de satélites que tiró, ¿verdad? Tesla, el creador de Tesla. Pero es muy diferente. Yo he visto Starlink, yo tuve la oportunidad de verlo y es una línea perfecta, más nada. Solamente son creo que 60 planetas alineados perfectamente, uno con su vanguardia y su retaguardia, pero van en una línea, no se salen de movimiento. No, lo que yo vi fue algo mucho mayor, fue algo con, obviamente se puede decir 3 líneas. Una central bastante grande y formada y en cada lado habían 2. Y estamos hablándole de una cantidad de estrellas incontables. No pude ver todo porque una nube tapaba, veía el movimiento, luego salían por el otro boquete, podía ver las que seguían pasando. Pero fue por un lapso de minutos que pude ver esto y lo confirmé a pastores, se los narré. Hice un audio y quedé maravillado, preguntándome, Señor, ¿qué fue lo que vi? Una de las cosas que le dije a mi esposa, si lo que yo vi, tiene que haberlo captado un telescopio. Tiene que haberlo captado quizás el telescopio de Arecibo, porque es algo exagerado. Estoy hablando de algo exagerado. Y tuve la fe de que en el futuro iba a saber que lo que vi fue cierto. La Biblia dice, la palabra dice en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que primero los revele a sus siervos los profetas. La mañana de hoy, nuevamente de costumbre, salgo a orar y después de haber orado, leído la palabra, recibo, ¿verdad? En las redes sociales, veo un video de algo que captó la Estación Espacial Internacional este pasado 2 de abril. Estoy hablando exactamente 12 días después de lo que yo vi. Cuando yo abrí, porque me dio curiosidad, caramba, cuando veo la narración también, que dicen pueden ser seres extraterrestres, ovnis, pueden ser movimientos de ángeles. Cuando veo esta palabra, esto fue obviamente me impactó. Y cuando veo el video, es justo lo que yo vi este pasado 21. No dudo que fue lo mismo. Creo que Dios de alguna manera nos está hablando. Y la palabra dice que el Señor no hará nada sin que primero lo revele a sus siervos, los profetas. Esto no podemos verlo como cesacionismo. Tenemos que quitarle esta idea de que esto Dios lo dijo para los profetas. Yo tengo muchísimos versos bíblicos en el Nuevo Testamento que hablan de profetas en este tiempo, de profetas después de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con el cesacionismo. El enemigo ha querido cerrarle las mentes a los cristianos para que no crean ni vean por más. Y yo quiero decirles que estas cosas son verdaderas. Lo que Dios nos está mostrando son señales en los cielos. Y la palabra dice que en los postreros días habrán señales en los cielos y señales en la tierra. Y créanme que estamos viéndolas. Estamos viendo señales que están escritas, las estamos viendo que suceden en la tierra, y estamos viendo señales de cosas en los cielos también, que también están escritas. Movimientos en el cielo. Una palabra que Dios me habló para el año pasado era: hay movimiento en el cielo. Dios está moviéndose a favor de su pueblo. Dios está moviéndose a favor de su iglesia. Yo quiero decirle que esto es una realidad, amado hermano. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y yo sé que Dios nos va a hablar. No todo el mundo tiene la dicha de poder ver fenómenos de este índole. Pero para eso Dios establece profetas. Y el Señor lo dice ahí, hay una promesa. Él no hará nada sin que primero se lo revele a sus siervos los profetas. Cuando Dios va a hacer algo, primero lo revela.
Nosotros tenemos un Dios de misericordia. Cuando Dios anuncia juicio, está anunciando su misericordia. Si Dios anuncia un juicio, lo que está diciendo es, yo soy bueno, te estoy diciendo algo para que no cometas el error y ese juicio caiga sobre ti. Si en su soberanía Él no tiene ni que anunciarnos su juicio, Él lo que tiene es que hacer lo que tiene que hacer porque Él es Dios. Pero su misericordia es tan grande que Él anuncia sus juicios. Igualmente, así como Él anuncia sus juicios para anunciar su misericordia, también anuncia las cosas buenas que han de suceder. Nos anuncia que Él no nos ha abandonado, que Él está con nosotros como poderoso gigante y que la gloria de Él está por encima de todo lo que nosotros podamos ver como algo grande, como algo nefasto. Así que yo te invito esta mañana a que le creas por más a Dios. Estamos en un kairos para un gran avivamiento de arrepentimiento. Estamos en un kairos de Dios para ver su gloria como nunca antes la habíamos visto. El Espíritu Santo me dijo en días pasados, todos los que me busquen los usaré. No escatimaré en derramar mi gloria y mi poder sobre ellos. Obviamente nadie busca a Dios. Usted sabe lo que es buscar a Dios, ¿verdad? El diablo no se puede camuflajear y buscar a Dios y tener algo de Dios. El diablo no puede tener nada de Dios. Una persona que tenga una mente con cosas guardadas, cosas escondidas, lo que yo llamo el matmón, el griego matmón, que son las cosas guardadas, el hebreo genás, las cosas escondidas. Nadie con cosas escondidas puede ser usado por Dios. El Señor conoce el corazón. Cuando Dios dice, aquellos que me busquen, es aquellos que le busquen de verdad, aquellos que le busquen con intensidad, aquellos que renuncien a sus pecados, a sus mentalidades y que digan, yo quiero servirle a Dios de una manera pura, íntegra, en santidad, en pureza. Mire, Dios lo va a usar. Este es el año donde Él va a derramar sobre niños aún, sobre jóvenes, sobre todos. La cita en Joel se cumple para este tiempo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Prepárate porque vamos a ver cosas inmensurables, cosas maravillosas. Yo quiero contarles un testimonio, y es que el pasado, años atrás, justo en el año 2013, yo hice mi primer viaje a la República Dominicana. Y recuerdo que fui con una comisión del Señor. Dios me dio una palabra, y era que muchos ministros que Él llama caen en quebrantos ¿cómo le digo yo? Sus ministerios no prosperan y viene una derrota, ¿verdad? Viene el enemigo, les hace guerra y son ministerios que se cierran. Y lo que muchos dicen es, esta iglesia, este ministerio no prosperó porque este hombre no tenía un llamado de Dios. Y el Señor me dijo, no, yo sí los llamé. No a todos, obviamente, pero a muchos de ellos Dios sí los llama. ¿A qué se debe entonces su fracaso ministerial? Hermano, mire, a la guerra espiritual. Y Dios me reveló en el año 2013 que cuando Él llama a una iglesia, a una provincia o a un lugar específico, es para que la iglesia no solamente gane alma, sino para que gane el lugar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que principados y potestades que gobiernan las regiones celestes de ese lugar, las gobiernan por cientos de años, por miles de años. Cuando una iglesia se abre o se establece en algún lugar, hermano, ahí ya había un principado que puede llevar 500 o miles de años ahí. Y obviamente ese fue el propósito por el cual Dios quiso abrir una obra en ese lugar, para destruir ese principado, para destruir esa potestad. ¿Qué hacen muchos ministros? Pues mire, simplemente abren la obra, hacen todo lo que se hace en una obra, cantan coritos, predican, pero no hacen guerra espiritual. Entonces tienen una lucha de convivencia con las potestades y con los principados que gobiernan la región. Comienza la gente a enfermársele, las finanzas del ministerio no echan hacia adelante, el crecimiento, hermano, se estanca y comienzan muchos quebrantamientos. Y quiero decirles que yo prediqué este mensaje en la República Dominicana. Esta fue mi comisión, ¿verdad? Mi asignación profética, llevar esta palabra. Y prediqué en muchísimas iglesias. Le doy la gloria al Señor, que todas eran iglesias pequeñas. Esas fueron las iglesias que abrieron las puertas. De hecho, en Barahona prediqué en todas las iglesias grandes y en San Juan de la Maguana en todas las pequeñas. Pero lo que más me impactó fue
que en una ocasión fui a esta pequeña iglesia de un pastor que me recibió un lunes, un jueves, no me acuerdo si fue un día de semana. Y tenía unas 20 personas allí y le llevé este mismo mensaje. Cuando terminé de predicar, el pastor cayó en quebrantamiento. Entendí que Dios le había hablado a este pastor, que él había entendido las razones de su quebrantamiento. Y efectivamente el pastor de ahora me dijo llorando: pastor, ahora yo entiendo por qué llevamos años orando y no echamos hacia adelante. La iglesia se me enferman los hermanos, las finanzas, no echamos para adelante. Y esa noche logramos, ¿verdad?, hacer una oración, una intercesión profética, quebrantando esas potestades, quebrantando esos principados. Los enseñé a hacer guerra espiritual, los enseñé lo que es la intercesión profética y obviamente los instruí, ¿verdad?, de que tenían que levantar intercesores en su iglesia y que tenían que guerrear, que era muy importante, mucho más importante que el ministerio de adoración, es primero la intercesión. Así que mientras le enseñé todo esto, unas hermanas me entretuvieron para comerme unas cositas que trajeron para picar. Y el pastor, algunos hermanos comenzaron a irse y el pastor me llama a gritos: pastor, varón de Dios, corra, venga acá, corra. Cuando yo salí, amado hermano, lo que vi nunca lo había visto jamás. Y de hecho yo tengo un video que no se puede ver porque estoy hablando de un teléfono del año 2013 que comparado con los de hoy, que captan, ¿verdad?, con precisión las imágenes. Pero en aquel momento yo intenté grabar y dura bastante tiempo. Vimos una formación en el cielo de San Juan de la Maguana. En aquel momento era circular, perfectamente circular. Eran muchas estrellas dándole la vuelta a la región de San Juan de la Maguana. Y estábamos maravillados. El pastor decía: es que yo nunca había visto esto, varón, ¿qué es esto? Explíqueme. Y yo decía: yo no sé lo que es. Pero lo que sí es que se oye en nuestras narraciones el quebrantamiento de nuestras voces. Y estuvimos viendo esto por muchísimo rato. Lo más maravilloso fue cuando él detecta y dice: pastor, mire, pero ese lado. Venía otra ráfaga en línea y esta ráfaga se une a esa. Hermano, esto fue una cosa impresionante. Es como si creciera el núcleo de aquellas estrellas y iban entrando. Estas estaban dando la vuelta y estas se unieron y entraron y el círculo se hizo más grande. Esto lo estábamos viendo en plena 9:30 de la noche. Un cielo perfectamente oscuro, ¿verdad? No había nubes y pudimos ver esta maravilla. Y bueno, grabamos, nos trepamos encima de la iglesia, imagínense, porque estábamos maravillados. Y yo oraba, decía: Señor, ¿qué tú me estás mostrando, Padre? ¿Qué nos estás mostrando? La cuestión fue que tuvimos tanto rato que grabé, vamos, ya era hora de irnos. Y yo decía: Dios mío, que yo pudiera cuando llegue a la casa mostrarle al evangelista, Oseas Encarnación, que es el que me recibió. O sea, si me ves este video, eres testigo, ¿verdad? Porque tú también viste lo que yo vi. Dios te bendiga. Y recuerdo que llegué a la casa del amado hermano Oseas Encarnación y le digo: ven, corre, porque al frente de la casa hay mucha contaminación lumínica. Y le dije: varón, tienes que ver esto. Corre a la azotea, quiera Dios que todavía esté ahí. Y cuando subimos todavía estaban, hermano. Todavía estaba la guerra en el cielo. Y él decía, recuerdo su quebrantamiento, su voz quebrantada, me dice: varón, en mi vida, yo nací aquí y nunca había visto una cosa así. Pero ¿qué es esto, varón, que estoy viendo? Y digo: no sé. Yo mismo le decía: yo no sé lo que estamos viendo. Pero es una guerra. Yo declaré una palabra, yo hice guerra espiritual. Y esto es lo que comenzó a suceder después de esta guerra espiritual. De hecho, los años subsiguientes que he ido a San Juan de la Maguana, que me he quedado en casa de este siervo del Señor, nunca ha dejado de decirme: varón, nunca se me olvida lo de las estrellas. Lo vimos, hermano. Fue algo perfectamente, no estamos, ¿verdad? Esto no fue algo de nuestra imaginación, esto fue verdadero, esto fue genuino. Fueron muchos testigos los que lo vieron. Yo creo que Dios va a mostrar sus maravillas. Una de las palabras proféticas que me habló el Señor el pasado año, estoy hablándole justo en noviembre, y yo creo que octubre, noviembre, me dijo el Señor, y lo dije, lo escribí en los medios. El Señor me dijo: me voy a mostrar a través de la televisión, me voy a mostrar a través de las redes sociales. La gente va a ver mi gloria, la gente va a ver mi poder manifestado. Oh, siento la presencia de Dios.
Y no dudo, hermanos, que estamos en un tiempo donde vamos a ver la gloria de Dios como no estamos acostumbrados a verla. El Señor se va a mostrar a través de la televisión. El Señor se va a mostrar a través de los medios, de las noticias. Se va a revelar a través, hermano, de las redes sociales. La gente va a ver su poder manifestado a través de las redes sociales. Como profeta del Altísimo te lo digo. Tengo la satisfacción que los años subsiguientes que he ido a San Juan de la Maguana, las iglesias en las que prediqué, que eran esas iglesias pequeñitas, se han doblado, se han triplicado, su membresía ha crecido. El pastor entendió y me abraza y me dice: varón, verdaderamente Dios nos habló. Me lleva al pasaje cuando Daniel oró, ayunó aquellos 21 días. El ángel desciende y le dice: desde el primer día tu oración había sido escuchada. Pero ¿por qué tomaron 21 días, verdad, para venir la contestación? Porque se le opuso el príncipe que gobernaba aquella región. Hay un principado, hay una potestad que está gobernando las naciones de la tierra. Y a veces las iglesias en la ignorancia tenemos todo el amor de Dios, pero en la ignorancia no sabemos que tenemos que primero guerrear. Que Dios nos llamó porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Y que nos llamó para hacer guerra espiritual, para tomar esas porciones en el poder del Altísimo. A veces nosotros le pedimos a Dios como si Dios estuviera en el cielo. Bueno, obviamente ese es su estrado, ese es su trono, pero el Espíritu mora en nosotros. Entonces no es algo que tenemos que pedir, es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que declarar. No es pedirle a Dios que calme lo que está pasando, es comenzar a pelear en el Espíritu, amado hermano. Iglesia de Jesucristo, tenemos que pelear en el Espíritu, tenemos que maldecir lo que tenemos que maldecir y tenemos que bendecir lo que tenemos que bendecir. Tenemos el poder en nuestras bocas. Él envió su palabra y la palabra está en nosotros hoy. Esa palabra vino a la tierra, vivió entre los hombres por 3 años y medio. El Verbo vivió aquí. Pero el Verbo subió al cielo. Pero ahora el Verbo envió su Espíritu en cada uno de los creyentes. Envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina. Esa palabra mora en ti. Esa palabra mora en mí. Pastor, apóstol, profeta, esa palabra mora en nosotros. No hay nada que tenemos que pedir, pero sí hay mucho que tenemos que declarar. Me lleva al recuerdo de un testimonio del pastor William Marion Branham. Este hombre, Dios lo usó de una manera, ¿verdad?, tan distinta a como usa a muchos hoy. Lo que sucedió luego con él, eso no viene al caso, Dios tenga misericordia, ¿verdad? Pero de que Dios lo usó en un tiempo, lo usó. Y este hombre, en una ocasión, esto lo narró Osborne, T.L. Osborne, el mismo gran evangelista que Dios también usó. T.L. Osborne entró en un proceso en su ministerio de dificultades. Tan así que se desanimó y le dijo a su esposa: voy a enganchar los guantes. Para ese tiempo se estaba moviendo en campañas, en carpas enormes que cabían 5,000 personas, el pastor Marion Branham, profeta de Dios. William Marion Branham. Y la esposa vio lo que sucedió esa noche allí, los milagros fueron impresionantes. Y ella llegó con mucho entusiasmo y le dijo: tienes que ir, tienes que ver esto, no se acabó en nuestro ministerio. De hecho, va a comenzar. Tú tienes que ver lo que yo vi. Y el hombre va al siguiente día. La carpa estaba completamente abarrotada. Él pudo buscar una silla bastante cerca, pero no muy al frente, para ver lo que sucedió allí. Y comenzó a maravillarse cuando vio los milagros. Pero sucedió que le llevan a Marion Branham una niña ciega de nacimiento. Y el hombre toma a la niña tiene unos 7, 8 años. De hecho, ahí creo que hay un video que lo ejemplifican, ¿verdad? Lo hizo un pastor que tiene un ministro que tiene un programa que se llama El Sobrenatural. No recuerdo bien su nombre en este momento. Y le lleva a la niña y él se pega a la niña aquí a su pecho y le pregunta a la iglesia, a los que están en la carpa:
¿Creen que Dios la va a sanar? Y bueno, aquello quería, imagínense, la gente había visto gente pararse de sillas de ruedas, la gente había visto milagros impresionantes. No había duda de que si Dios hizo lo primero, haría lo segundo. No había duda. Y sucedió que el pastor miró al cielo y dijo: Padre, te pido que devuelvas la vista a esta niña. Y aquello hubo un silencio sepulcral, todo el mundo con su rostro abajo orando. Cuando levantó el rostro de la niña no veía. La niña seguía ciega. Hubo un silencio sepulcral en aquella carpa. T.L. Osborne narra: no sabía yo qué decir. Yo decía, yo mismo sentía como si yo estuviera en el altar, sentía el temor, la vergüenza que sentía el varón de Dios. Y después de un lapso de silencio, el profeta dijo: ya sé, vamos a orar de nuevo, porque Jesús oró 2 veces. Y eso usted lo sabe, que Jesús oró, dice la palabra, exactamente por un ciego, oró 2 veces. Así que Jesús volvió a orar y él hizo lo propio. Dijo: voy a orar como lo hizo Jesús. Y oró por segunda vez, pegó a la niña a su pecho y oró, declaró la palabra y la mostró. Cuando mostró a la niña no veía por segunda vez. Y aquello fue terrible, aquello fue un silencio, nadie hacía ni un aleluya, nada, ni un suspiro. Un silencio sepulcral. Marion Branham decía que él hablaba con un ángel. Y de hecho, todos han visto las fotos de él. Hay una fotografía que circula en las redes sociales donde un halo de luz se mostraba en su cabeza. Y esto lo probaron, dice que esto lo investigaron de todas las formas posibles. Y aquí no había nada de plagio, nada de fraude. Supuestamente era algo sobrenatural. Este hombre decía que cuando esa luz estaba, era el ángel que había llegado a hablar con él. Y se va a una esquina de la tarima, hay un silencio, hay gente hasta llorando, hermanos. Todo esto lo narra T.L. Osborne. Y de momento el hombre asiente con la cabeza como hablando con alguien, vuelve, se para de frente a toda la multitud y dice: ya sé lo que tengo que hacer, tráigame de nuevo a la niña. T.L. Osborne narra: cuando dijo traigan de nuevo a la niña, dijo: oh Dios mío, otra vez no. Que no haga esto de nuevo, porque este puede ser el fin de su ministerio. Y cuando este hombre le traen la niña, la vuelve y la pega a su pecho. Pero esta vez dijo: Satanás, yo te conjuro por Jesús que sueltes a esta niña ahora. Cuando declaró la palabra, los ojos le fueron abiertos a la niña. En el instante puso la niña vio por primera vez. Aquello fue maravilloso. Aquel lugar quería caerse, la presencia de Dios llenó aquel lugar. Todo esto lo narra T.L. Osborne. Esto es maravilloso, hermano. Hay cosas que le estamos pidiendo a Dios que se las tenemos que reclamar a Satanás. Hay gente haciendo actos de humillaciones, lo he dicho desde el principio, hermanos. Esto ni la culpa es de la iglesia, ni la culpa es de Dios. Dios no envió esto como un juicio. Estos son cosas que están pasando aquí abajo y que la palabra dice que van a suceder. Y si el Señor dice en su palabra que van a suceder, tienen que suceder. Pero el Señor está probando a su iglesia. Su iglesia se tiene que levantar con autoridad. No hay nada que pedirle a Dios en este momento. Hay mucho que reclamarle a Satanás. Tenemos que levantarnos con autoridad. Tenemos que activar las huestes angelicales. Dios las envió al servicio de los herederos de la salvación. Hermano, segunda de Crónicas 7:14 no es el issue en este momento. Estamos del lado contrario. El Espíritu está hablando. Levántese, peleen, declaren, levanten sus manos, declaren, háganlo con autoridad, háganlo con verdadera autoridad. Esto no tiene que hacerse público. Pero si todos nos unimos y comenzamos a hacerlo al unísono todos, no hay que hacer nada público, hermano. En público va a quedar Satanás expuesto, es todo. Pero tenemos que creerle a Dios, a la palabra. Dios nos está hablando. Este es el tiempo para activar a través de la intercesión profética. La intercesión profética tiene poder. Les vuelvo y les narro. Cuando declaré la palabra, que vi la brisa, dije: Padre,
Este es el viento del Espíritu que va a limpiar la tierra. Y justo cuando declaré la palabra, una ráfaga, hermanos, una ráfaga, pero impresionante, que movió inclusive mi cuerpo. Estremeció ese árbol, que el zumbido fue impresionante. Y yo sentí la presencia de Dios. Fue justo cuando lo declaré. Y cuando declaré lo segundo, tú envías a tus ángeles a limpiar la tierra. Ahí fue el movimiento estelar. Hermano, lo que Dios me mostró, me lo mostró quizás solo a mí. Pero yo estoy seguro que tú, si le crees a Dios, vas a ser testigo de este poder. No hará nada el Señor sin que primero los revele a sus siervos los profetas. Quiero decirte algo, y con esto quizás termine. Cuando dice revelárselo a los siervos los profetas, no es a que nos sentemos a observar. Esto no, lo que Dios nos está diciendo ahí no es que mis profetas se van a sentar y van a ver. No, es que cuando dice sin que los revele, es porque lo va a revelar para activar a sus profetas. Amén. Cuando Dios va a hacer algo, lo primero que Dios hace es lo muestra a sus profetas y activa a sus profetas. Sus profetas están hablando hoy. Dios está hablando a través de ellos. Y Dios nos está dando las estrategias. Si seguimos del lado que seguimos completamente equivocados. Desde diciembre la gente está orando para que se acaben los temblores. Cada momento tiembla, hermano. Yo tengo una aplicación hoy ya mismo, esta mañana 3.11. Esto no va a estar temblando 6 meses, obviamente. Científicamente comprobado que esto pasó en el 18 también, que va a temblar por 6 meses hasta que esa placa tectónica se acomode a su lugar. Hasta ahora, gracias a Dios, no han habido estremecimientos mayores como los que percibimos en enero, diciembre y enero. Pero todo esto tiene que suceder. Pero ¿sabes qué? La iglesia tiene que ser activada. Este es el momento de que la iglesia se levante. Este es el momento en que los pastores comiencen a levantar la intercesión profética en la iglesia. No es lo mismo decir Señor dame que decir yo tomo en el nombre de Cristo. No es lo mismo. La oración tú le pides a Dios. La gente ora. Orar es hablar con Dios. Pero dentro de la oración la gente te pide media hora. Meten más petición que oración. En la intercesión profética es declarar lo que el Espíritu pone en nuestra boca. Vamos a cambiar el mundo por la intercesión profética. Yo fui el secretario general de la Red Internacional de Intercesores Proféticos en Puerto Rico. Una red que se levantó un siervo de Dios de la República Dominicana. Y vino con esta, y corrimos toda la isla, vino con esta visión. Corrimos la isla, oramos en iglesias de toda la isla de Puerto Rico. Y enseñamos lo que es la intercesión profética. Y nos dedicamos todos a llevar este mensaje a diferentes iglesias. Corrimos todas las iglesias de la isla, todos los pueblos, llevando un mensaje de lo que es intercesión profética. Un acto de poder para detener al enemigo. Tenemos que levantarnos en este tiempo. Tenemos que creerle a Dios, amén. Tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas, iglesia. Dios está hablando. Dios no hará nada sin revelarlo primero a sus siervos, los profetas. Y Él nos está dando las estrategias, pero los profetas están siendo callados, igual que en los tiempos de antes. Los profetas están siendo ignorados. Hay profetas fatalistas también, hay profetas de ensueño, hay profetas, de lamentaciones, ¿verdad? Que siempre están diciendo lo que Dios no dijo, ahí llorando y llorando. Hermano, Dios lo que está diciendo es que este es tiempo para que la iglesia se active. Esto es lo que verdaderamente Dios está diciendo. Actívese. No sigan pidiéndome lo que ya les di. Ya Él nos lo dio todo. En Cristo se consumó todo. Nos dio la salvación, nos dio la autoridad, nos dio la libertad. Nos dio la victoria. Ya tenemos la victoria en Cristo. Lo que tenemos que hacer es orar como tenemos que orar. Interceder como tenemos que interceder. Y entender que estas señales que Dios está enviando hoy son para que le creamos. Amén. Eventualmente, si consigo el audio video del 2013, porque lo tengo en la computadora, lo voy a juntar como link a esta grabación para que usted escuche lo que sucedió aquel día allí. Quizás no lo vas a poder ver del todo porque no se ve muy bien, pero yo te aseguro que vas a oír las voces de pastores quebrantados,
cuando veían lo maravilloso que estaba sucediendo sobre San Juan de la Maguana, aquel año del 2013. Yo te bendigo en esta hora. Te habló el pastor profeta Barry López de Mayagüez. Con humildad, ¿verdad? Quiero simplemente entregarte lo que como asignación el Espíritu puso en mi espíritu esta mañana para ti. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Dios te bendiga.